la Zona Cero. En tiempo de Zona Cero, en tiempo de monográfico, lo prometido es deuda, señores. ¿Quieren ustedes un ranking sobre los OPARs favoritos de Jesús Callejo y Carlos Canales? Bien, pues está la noche propicia para poder escucharlo. Será uno de esos clásicos, ya estáis muy acostumbrados a la palabra, estáis familiarizados con el término y sabéis más o menos lo que es, pero bueno será que repasemos, que replanteemos qué es un OPAR, para qué sirve un OPAR, cómo se puede contemplar un OPAR y sobre todo cómo se data, en fin, que hay cosas muy curiosas. Y sobre todo cuando escuchéis el ranking de los favoritos de Jesús y Carlos, seguro que os vais a quedar ojipláticos. Jesús Callejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú eres un OPAR? Espero que no. Yo creo que soy un señor de mi tiempo, de mi época, y por suerte yo creo que todavía no he traspasado esa barrera del tiempo, que es la característica común que tienen casi todos estos OPAR de los que vamos a hablar esta noche. Muy bien. ¿Tú también estás en tu tiempo, Carlos Canales? Buenas noches. Espero que sí, porque si no esto es un desbarajuste. Esto es un desbarajuste, porque los OPAR en realidad son un desbarajuste, ¿verdad? Lo son. El OPAR para mí, y ahora verán los oyentes, porque siempre que se habla de OPAR, y ahora diremos qué significan, todo el mundo piensa que es una cosa anecdótica, que se encuentra alguna vez, cuando en realidad tenemos tochos del tamaño de la Biblia, llenos de datos completamente documentados que no tienen ningún sentido, porque corresponden a objetos que carecen de ubicación lógica en su tiempo. Sí, todo el mundo incluye los OPAR en el anecdotario, y cuando los OPAR son el mayor problema que se plantea en nuestra cronología, ¿no? Sin duda alguna es el mayor desafío que tiene Claro. ahora mismo. Pero además parece de broma que diga yo esto, bueno, dirán, no saben lo que son desafíos de verdad científicos. Lo son, absolutamente. Es decir, los OPAR ponen en cuestión toda la forma en la que nosotros explicamos el concepto del transcurso del tiempo. Así es. Bueno será entonces, Jesús, que expliquemos de forma clara y meridiana qué es un OPAR. Efectivamente, pues estamos hablando que es un desafío. Sí. Cuando hablamos de un desafío, es un desafío a la historia, es un desafío a la paleoantropología, es un desafío pues a la arqueología, a la antropología, a cantidad de disciplinas que nos explican cómo ese tipo de objetos, en general, pueden aparecer fuera de lugar, fuera de sitio. Y eso es lo que significaría OPAR. Es una palabra inglesa, un acróstico que significaría Out of Place Artifacts, que es artefactos u objetos fuera de lugar. Esos son los OPAR, que así es como es conocido, pues bueno, dentro del argot de estos temas fronterizos con la ciencia, y nunca mejor dicho cuando hablamos de los OPAR. Así que no solo afecta a una disciplina concreta, sino que es un desafío a la razón humana y a toda la cronología humana de la historia, por lo menos conocida, del Homo sapiens, porque aquí es donde ya nos ponemos ante un reto. Si de todos estos artefactos que vamos a hablar, y vamos a hablar de artefactos tangibles, artefactos que algunos de ellos se pueden visitar en museos, que hay fotografías, si están ahí y están en estratos geológicos donde el Homo sapiens todavía no había pisado, no había horadado con su presente y con su huella esos terrenos, ¿a quién corresponderían estos OPAR? Y ya podríamos decir que no vamos a hablar, cuando comentamos estas tecnologías del pasado, porque al fin y al cabo estamos hablando de tecnologías, no vamos a hablar de las pistas de Nazca, como algunos oyentes pueden suponer, no vamos a hablar de los vimanas, que eso se merece un monográfico especial, no vamos a hablar del Arca de la Alianza, no vamos a hablar de esos artefactos que sirvieron para producir electricidad antes de que se empezara a divulgar de una forma totalmente oficial. No hablaremos de la pila de Bagdad, porque Carlos y yo estamos de acuerdo que no sería un OPAR. No vamos a hablar de las bombillas del templo de Dendera o de Fu de Komombo, ni de esas lámparas eternas que se encontraron en algunas tumbas, ni de los plásticos de la época de Nerón, ni del hierro inoxidable de la columna de Nueva Delhi, ni de las piedras o testimonios que se han encontrado en América que dan a entender que estuvieron allí unos cuantos pueblos o por lo menos navegantes antes que llegara Colón. No vamos a hablar de todo eso, así que se preguntarán los oyentes, ¿de qué vamos a hablar? De algo todavía muchísimo más sorprendente. Sí, lo tangible, ¿no, Carlos? Claro, efectivamente, hay tres tipos de OPARs. Los interpretativos, es decir, cuando tenemos la prueba, pero tenemos que interpretar que eso es un OPAR. Ejemplo, el cuadro de Filippo Lippi, del que hablamos el otro día, sí, en el que se ve un platillo volante al lado de una Madonna. Bueno, pues sí, se puede interpretar que es un platillo volante, pero no deja de ser una opinión particular. Exacto. Segundo grupo serían los dudosos, es decir, el que podemos sospechar o teorizar sobre qué puede ser lo que estamos viendo también objetivamente. Pero eso genera hipótesis contradictorias. Claro, por ejemplo, sería ahí las bombillas de Dendera. Y sin embargo, están de los que vamos a hablar. Los que vamos a hablar son objetos reales, consistentes, con existencia física, cuyo descubrimiento y cuyo encaje en el sector, lugar o punto en el que se encontraron carece absolutamente de lógica en el entorno temporal al cual correspondían en origen. Vamos, que se pueden ver, se pueden visitar, Exacto, se pueden tocar y encima exacto, nos sorprende porque la datación no corresponde con la supuesta edad a la Son que... todos objetos conservados
que constituyen un desafío a la lógica y al concepto que tenemos del espacio y del tiempo. ¿Y hay muchos de estos, Carlos? Unos 4.000. Bueno, pues se ha quedado corto, yo creo. Sobre 4.000 OPARs, que hay más o menos catalogados, 4.000 OPARs, que además son pruebas tangibles, que se pueden ver, que se pueden, hombre, tocar, no creo que te dejen, pero por lo menos están ahí. Vamos a elaborar un ranking de favoritos. Entonces, advierto, mucha gente dice, ¿cómo no hablan? ¿Cómo no dicen? No, es un ranking de favoritos. Jesús Callejo y Carlos Canales han buscado entre estos 4.000, han dicho, pues este me interesa por tal motivo, este me gusta por otro motivo, este por motivos sentimentales, este porque lo descubrí yo. Bueno, pues aquí están los 10 favoritos. No quiere decir que aunque diga yo puesto número 10, ese sea menos importante que el que va a estar en el número 1. No, son simplemente 10 y vamos a ir repartiendo. Por ejemplo, Jesús, entra tú primero con el puesto número 10. ¿Qué pondrías ahí? Pisadas humanas. Pisadas humanas. Claro. Cuando hablamos de pisadas humanas, vamos a poner unos cuantos millones de años. Por ejemplo, las pisadas humanas más antiguas que se conocen corresponden ni más ni menos que a un estrato geológico de hace 550 millones de años, encontradas cerca de Antílope Spring, en el estado de Utah, y pertenecerían a una época que sería el Cámbrico. Se encontró una huella en forma de zapato o sandalia, descubierta por William Meister en el año 1968, en esquisto cámbrico, con una particularidad, es decir, aparte de que estamos hablando de esta época, de esta era del Cámbrico de 550 millones de años, en esta suela de zapato, además, que se ve perfectamente, incluso las suturas que tiene, se encontraron trilobites incrustados en el talón, y los trilobites desaparecieron hace 280 millones de años. Esto, desde luego, es un desafío tal que no hay forma de poder entender que eso sea una huella natural, como en algunos casos se ha querido decir, y que no corresponde, por supuesto, a ninguna suela de zapato. Bueno, se han hecho mediciones, se han hecho amplificaciones de la fotografía que se conserva, entonces se ven, ya te digo, las costuras, se ve todo tipo de artilugios pequeñitos, incluso el supuesto cordón que bordeaba el pie con la sandalia, y que también ha quedado reflejado en lo que es la huella fósil de esta época, que desde luego marea, ¿no? que desafía cualquier razón, porque estamos hablando ni más ni menos de 550 millones de años, es decir, no existía el hombre. Esto es ya un desbarajuste total, porque claro, hace 550 millones de años que no debía haber ni ganas de comer, hace 550 millones de años, y si fuera... y que un supuesto pie humano dejó impresa una huella. Claro, pero es que encima de sandalia, ni siquiera de pie, y si fuera la única, dices, bueno, vaya casualidad que se puede encontrar. Que va, yo he visto la fotografía, desde luego es sorprendente. Pero es que yo tengo recogidas por lo menos 11 pisadas humanas más en otras partes del mundo. Por ejemplo, de solo 300 millones de años, en la época del Carbonífero, en el condado de Rothkaitel, en Kentucky, también se encontraron huellas, en este caso de pies humanos, descubiertos en el año 1938, y estamos hablando de 300 millones de años. Más cercanos, 215 millones de años, en el Triásico, en Nevada. En Nevada se han encontrado muchísimas huellas de zapatos, de una huella parcial de zapato, por ejemplo, descubierta en 1922, y que sería una huella o una suela petrificada también de zapato. Ya no estamos hablando de pies. Por no contar pues esas huellas de pies humanos que están al lado de huellas de pisadas de dinosaurios, como las encontradas en Glen Rose, en el lecho del río Palusi, en Texas. Es decir, estos son unos pequeños detalles de la cantidad de pisadas que, ¿quién las dejó ahí? Cuando el ser humano, siendo muy generosos, tiene una antigüedad de 1 millón, 2 millones de años, y ya Homo sapiens como tal tendría muchísimo menos antigüedad. No lo sabemos. Esto es un desafío. Es uno de nuestros OPAR favoritos, las pisadas humanas. Hace muchos millones de años, alguien o algo muy parecido a un ser humano iba pisando por estos lares. Erguido y encima calzado. Bien, este es el puesto número 10. ¿El puesto número 9, Carlos? Bueno, pues el 9 para jorobar nos vamos a ir a 2,8 millones de años en el tiempo. 2.800.000 años. En un lugar de Transvaal, conocido como Otsdal, una pequeña ciudad, en el interior de una mina, en un estrato sedimentario de hace 2,8 millones de años. Espera, especifica bien, 2.800 millones de años, o sea, no dos. Sí, claro, que es billón americano. 2.800 millones de años, que es billón americano. Es el OPAR más antiguo del mundo conocido. 2.800 millones de años. En una mina de Sudáfrica. Claro, esto se conserva en el Museo de Klerksdorp, en Sudáfrica, puesto que es un objeto no inusual, es un objeto único en el mundo. Es una esfera metálica que tiene 3 líneas paralelas que están hechas claramente de manera artificial. Sabéis que las geodas y las esferas de carácter natural podrían ser encontradas, pero el que sean metálicas ya es una pequeña sospecha. Pero que encima tengan 3 formas hechas a mano alrededor de su ecuador,
es absolutamente imposible. Es un objeto artificial que alguien o algo quedó allí, se le cayó a alguien del bolsillo, me imagino, algún detalle sin importancia, hace ni más ni menos que 2.800 millones de años. Eso ocurre en Sudáfrica y no era de origen Boer. No precisamente. La verdad es que la esfera metálica de Sudáfrica ha generado una controversia mundial. Mundial porque es sin lugar a dudas el objeto para mí más raro del mundo. El objeto más raro del mundo, el OPAR más antiguo del mundo. Es totalmente indiscutible, es decir, no se puede rebatir de ninguna manera. Hay pruebas científicas, exámenes de testigos, cartas del curador, bueno, en este caso lo hizo Rolf Barr, que es el curador del propio museo que la conserva, más todo el equipo de investigación que se encargó de analizar qué era lo que se había encontrado en Otosdal, porque, aunque, como he dicho, esto es hasta frecuente, aunque parezca de broma, pero no llega nunca a un extremo de algo así. ¿Cómo esto no ha generado una revolución científica? Y aquí quiero ya contarlo, porque alguien dirá, bueno, ¿cómo esto no sale a la luz pública? Bueno, no es que no salga, sale perfectamente. Es que nadie le hace ningún caso. Voy a poner un ejemplo muy curioso que me llamó la atención esta semana. Esta semana me he leído el nuevo libro de Brian Aldiss, Drácula desencadenado. Es una novela de ciencia ficción y de vampirismo muy curiosa, donde parte del descubrimiento de restos humanos, resultan ser vampiros en la novela, pero eso es lo de menos, de hace 65 millones de años en una mina de Utah. A partir de ese supuesto descubrimiento se produce una especie de fenómeno mundial. Bueno, toda la trama que parte de la novela es falsa, porque en realidad nunca se produciría ningún fenómeno mundial por esto, porque ocurre constantemente y a nadie le importa lo más mínimo. ¿Qué ocurre, Carlos? ¿Que nuestra educación cuadriculada impide que demos crédito a esto? Es que fíjate, es decir, aunque no exista un bloqueo, es decir, aunque nadie impida que la noticia se conozca, aunque incluso la noticia sea tratada científicamente, como el caso de la esfera de Sudáfrica y unas cuantas más que hay, como la de Ucrania, que para mí es todavía más fascinante, es que a nadie le importa. Es decir, a todo el mundo le da igual. Ah, pues mira que bien, mira qué curioso, un objeto metálico artificial de hace 2.800 millones de años. Vamos, que abren un informativo, con eso y nos quedamos igual. Exactamente igual, y luego empiezan a hablar de la pesca, de la guerra de Afganistán, tal. Pero ten en cuenta que estamos hablando de un objeto imposible. Exacto. Esto supera ya lo que es una parte. Es muy molesto. Completamente imposible. La esfera metálica de Transvaal, 2.800 millones de años, una esfera metálica con 3 líneas perfectamente trazadas, 3 líneas artificiales ahí puestas y bueno, pues nadie... Por cierto, que me he tomado la pequeña molestia de traer elementos metálicos encontrados en los últimos años, es decir, desde 1968, que estén entre el periodo precámbrico y el cámbrico y, bueno, digamos que para reducirlo, que estén entre el Jurásico y el precámbrico, es decir, acercándolo a nuestro tiempo unos 150 millones de años hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Objetos metálicos. Metálicos. Pues el puesto número 9... Desde vasos hasta bolas, pasando por una especie de tenedores, cajas, lo que quieras. El puesto número 9, le estamos aquí sacando brillo al metal. Puesto número 8. Vamos a hablar del platino. El platino en la antigüedad. Y esto llama mucho la atención. ¿Por qué? Bueno, vamos a decir un pequeño dato. Un antropólogo estadounidense llamado John Alden Mason descubrió varios objetos metálicos ornamentales en algunas tumbas de la altiplanicie peruana, así como también en otras culturas del Ecuador. Bueno, hasta aquí nada de extraño, ¿no? Que considere o se encuentren varios objetos metálicos, no pasa nada. Si no fuera porque en análisis posteriores se demostró que fueron realizados empleando platino, un metal cuyo punto de fusión se encuentra alrededor de los 1800 grados centígrados y que el platino, como tal, fue descubierto en el año 1735 por un español, además, por Antonio de Ulloa, en las arenas del río Pinto, Colombia. Si se descubre en 1735 y se quieren hacer objetos de platino a partir del siglo XVIII, ¿qué diantres pintan estos objetos dentro de la cultura peruana y dentro de una cultura antiquísima del Ecuador, que es la cultura tolita? Bueno, pues ese es el platino, es lo que llamaban en las tradiciones de estas culturas el oro blanco, estas culturas precolombinas, y su origen lo atribuían a los dioses, porque era para ellos un metal rarísimo, un metal imposible, que la historia nos dice que no deberían conocer y que los europeos empezaron a trabajarlo ya de una forma sistemática bien entrado el siglo XIX. Bueno, pues en la cultura tolita de Ecuador sabían trabajar el platino desde el 300 a.C., elaborando pequeñas piezas de orfebrería, auténticas filigranas, como el pendiente de estilo toliteño, una especie de espiral de oro formado con una larga y fina, bueno, un largo y fino alambre que se insertaba en el pabellón de la oreja, pabellón auricular, a través de una serie de perforaciones. Bueno, objetos de estos en miniatura de filigrana ha llamado muchísimo la atención cómo podían llegar a este grado de orfebrería, y mucho más que algunas de estas incrustaciones correspondían al platino.
cuando, ya digo, que la fusión se encuentra en esos 1800 grados centígrados. ¿Qué horno tenían para elevar las temperaturas a ese...? Por tanto, en el puesto número 8, orfebrería imposible. Totalmente. Es decir, el platino, si los europeos lo empezaron a comercializar y a trabajar en el siglo XIX, ¿qué diantres estaban haciendo los tolitas en el siglo IV antes de Cristo con este tipo de pequeñas estructuras, de piezas, de objetos hechas en platino? Los opares están poniendo el listón muy alto. En el puesto número 7, Carlos. Pues en el puesto número 7 vamos a hablar de un pequeño objeto que se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas. Este se puede ver, es fácil de ver, aunque no dejan tocarlo, obviamente. No es el único que se conserva, porque donde se encontró había alguno más. Lo que pasa es que ninguno está tan bien conservado como este. Un barco romano que, procedente de Pérgamo, se dirigía hacia Roma con botín de guerra obtenido de Mitridates Eupator. Naufragó en algún punto naufragó en la costa, cerca de una isla del mar Egeo, y fue recuperado en tiempos actuales. La galera romana transportaba lo que se llamaría ahora un material o un equipaje, si no secreto, al menos destinado a las más altas esferas del gobierno romano, probablemente al templo de Júpiter Capitolino, que era donde la República Romana y después el Imperio depositaba los objetos más valiosos que capturaban a los pueblos vencidos. Por ejemplo, ahí estuvo la Mesa de Salomón, famosa. Esta nave, que transportaba, como he dicho, un riquísimo botín al menos en concepto de extraño, no de valioso por sí mismo, transportaba una pequeña máquina, una cosa que aparentemente parece ser una máquina. Esa máquina tenía un mecanismo que estaba hecho con un troquel de una sola y única placa de bronce de 2 milímetros de espesor, con una rueda central que tenía un borde dentado con un relieve de 1,3 milímetros en cada diente, y con engranajes modelados en ángulos de 60 grados que permitían insertar unas ruedas detrás de otras. Era, por tanto, un mecanismo de diales complejos que se engranaban unos con otros para generar unos elementos de precisión que podían dar desviaciones de 1/10 de milímetro. Esto se supone que lo hizo alguien hace 2000 y pico años. Es decir, la máquina antiquitera no se sabe exactamente lo que era, solo se sabe una cosa de ella: no se podía hacer. No se podía hacer en ese tiempo. Se habla de que era un reloj astronómico, un instrumento de navegación, una máquina de calcular, pero desde luego Exacto. Era una máquina de alta tecnología. Sí, Maurice Chatelain, que fue un investigador que trabajó durante muchos años en la NASA, está convencido que quien hizo la máquina antiquitera tenía contacto a través de tradiciones muy lejanas, o bien de manera directa, con una tecnología científica de orden superior. De orden superior. Así de sencillo. Dicen que ese objeto es totalmente imposible. Cuando digo que la galera romana lo consideraba algo muy valioso, se basaba fundamentalmente en que, además de la máquina antiquitera, transportaba otros mecanismos con engranajes diferenciales. Lo que pasa es que ninguno se ha conservado tan bien como este. En cualquier caso, esto fuera lo que fuera, el rey de Pérgamo lo consideraba un tesoro de primer orden, hasta el punto que en él habían hecho una inscripción referente al calendario de Géminos de Rodas, que falleció en el 77 antes de Jesucristo, lo cual ya en principio hay una ligera discordancia con la fecha en que se encontró el barco, pero lo que sí que es cierto es que los griegos intentaron darle algún tipo de utilidad. Es decir, el mecanismo tenía alguna función que a ellos les estaba útil, pero da todo a entender que el mecanismo no era suyo. El mecanismo no era suyo, la máquina de antiquitera, uno de esos enigmas que se puede ver en un museo griego hoy en día. Ahí está, elaborada hace ya más de 2000 años, el uso todavía no se sabe muy bien. Recordar que era una caja de contornillos sin fin que tenía 30 ejes diferenciales, es que es imposible de hacer, con 2 milímetros de grosor. O sea, ¿os imagináis esto en la época de la República Romana? Es tremendo, ¿verdad? Bien, vamos al puesto número 6. Hemos hablado del platino, vamos ahora a hablar de aluminio, también en la antigüedad. Te veo muy metalúrgico. Sí, porque me llama mucho la atención. Además es que eso sí que son pruebas incuestionables. Este metal, el aluminio, no se sintetizó en Europa hasta el siglo XIX, que es cuando comienza a utilizarse pues con el procedimiento electrolítico. Y fue una de las mayores atracciones en la Exposición Universal de París de 1885. O sea, que ahí llama ya la atención. Bueno, pues en las tumbas precolombinas del siglo V después de Cristo se han encontrado objetos de aluminio. Ello implica que los antiguos americanos conocían el método de extracción del aluminio de la bauxita por medio de la electrólisis, proceso redescubierto en 1808 por un físico y químico británico llamado Michael Faraday, que consiste, ya sabéis, bueno, digo un poco lo que es la electrólisis porque es importante para entender cómo se pueden haber encontrado objetos de aluminio en la antigüedad. La electrólisis es la descomposición de determinadas sustancias químicas llamadas electrolito mediante el paso de una corriente eléctrica. Y la primera pila eléctrica se inventa en 1880 por Alessandro Volta. Por tanto, si ubicamos esto, ¿cómo puede ser que en China
en el año 1952, se halla en una tumba, la del general Zhou Chu, del siglo III después de Cristo, se hallan, junto con otro tipo de objetos de cerámica, se hallan los restos de un cinturón que se envían a analizar al Departamento de Química de la Universidad de Nanjing, y el informe de este departamento revela que este cinturón estaba hecho de aluminio en estado casi puro. Los análisis realizados en 1986 por la Universidad de St. Andrews en Estados Unidos confirmaron que se trataba de aluminio de origen antiguo. El 85% de este cinturón era de aluminio, un 10% de cobre y un 5% restante de manganeso. Es decir, estamos hablando de algo extrañísimo, porque primero tenía que conocer que en la bauxita se encontraba el aluminio, y después, para extraer el aluminio, necesitaban conocer por lo menos los rudimentos de la electricidad para que se produjera lo que es la electrólisis. Es decir, todo esto, desde luego, desafía los conocimientos históricos que tenemos, tanto de las culturas precolombinas como de los chinos. ¿Cómo rayos conocían el procedimiento y, por supuesto, la manufactura del aluminio? Pues hace 1700 años el aluminio circulaba que daba gusto por China, al parecer. Bueno, pues está. Pues ahí está. Pues son datos que no dejan lugar a dudas. Y, sin embargo, ya te digo, en 1885, en la Exposición Universal de París, es cuando dice, el aluminio, una cosa rarísima para ellos. Pues no era tan rara. Sospecho que los europeos somos un poco prepotentes. Me da la impresión de que aquí, si hacemos una especie de análisis, nos damos cuenta que Occidente, y en concreto Europa, no estamos descubriendo muchas cosas, sino que estamos redescubriendo. Redescubriendo, muy bien eso. Puesto número 5, Carlos. Bueno, vamos un poquito con un poco de geografía. El mapa de Rodin Sefine, de 1531. Para mí, el más fiable y el más interesante de todos los mapas que recopiló Charles Harwood en su famosísimo libro, los mapas de los antiguos reyes del mar, que es el libro que hizo conocer a todo el mundo el famosísimo mapa de Piri-Reis. Pero la que diferencia entre el de Rodin Sefine y el de Piri-Reis es que, como el de Piri-Reis está prácticamente desaparecido, es ilocalizable y es difícil de ver, o si es que existe. Bueno, supuestamente está en el Museo Topkapi. Sí, pero luego el hecho cierto es que nadie consigue encontrarlo, con lo cual me voy a centrar en el Rodin Sefine, porque Rodin Sefine y Mercator en 1595 se inspiraron probablemente en el mismo mapa. Este mapa, que es un mapa que uno de los dibujos de las cartas tiene una proyección desde lo alto, una proyección del estilo que utilizó luego Mercator en 1595 en su conocidísimo mapa de las tierras que tenía que haber en lo que es el Polo Sur, pues representaba la Antártida libre de hielos. Bueno, eso ya en principio es imposible porque la Antártida no se descubrió hasta 1818 y que estaba libre de hielos hace miles de años no se ha sabido hasta tiempos enormemente recientes. Pero bueno, ¿qué tiene además de anómalo el mapa de Rodin Sefine? Pues no solamente que presenta la Antártida sin hielos, lo cual ya es imposible, sino que el doctor Richard Strachan, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que fue a quien Charles Harwood llevó el mapa para su examen, llegó a dos conclusiones de esas que dan absolutamente miedo. Primero, la ubicación del emplazamiento del Polo Sur era absolutamente la correcta, la que es de verdad, con el agravante de que teóricamente no se conocía ni el Polo Sur, ni la Antártida, ni su ubicación. Segundo, había una indicación muy clara de que la posición de las costas estaba libre de hielos, y además coincidía con los ríos antárticos en el aspecto que debían de presentar, según fue la conclusión del Instituto Tecnológico de Massachusetts, hace 6.000 años. 6.000 añitos. Pues no cuento más. ¿Qué voy a decir ya después de esto? Bueno, pues mapas también imposibles en el puesto número 5. Fijaos cómo va el ranking, es tremendo. Sobre 4.000 OPARs, Jesús y Carlos han seleccionado tan solo 10. Todos sorprendentes. Puesto número 4, Jesús. Tecnología óptica. Vamos a dejar la metalurgia. Vamos a poner la gafas. Nos vamos con lentes y lupas, exactamente. Y esto es por una observación que cualquier oyente, pues incluso lo habrá preguntado en algunas ocasiones. En el pasado, se sabe que algunas culturas, por ejemplo los mayas, los egipcios, los sumerios, poseían un avanzado conocimiento en astronomía y en óptica, lo que explicaría que estas culturas pues, conocieran perfectamente parte del universo, incluso la estructura de las estrellas, etcétera, etcétera, sabiendo que Galileo presentó el telescopio al mundo en 1609. Es decir, para que estos conocimientos astronómicos fueran tan importantes, además que se han ido corroborando, ¿no?, con el tiempo, pues algún tipo de instrumental debían tener. Y ese instrumental ha ido apareciendo, que son estas lentes pulidas que aparecen en varios museos.
De hecho, por ejemplo, Henry Schliemann rescató 48 lentes convexas de cristal en el yacimiento arqueológico de Troya. 48, ¿eh? 48. Pero hay algunas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, una que se encontró en una antigua tumba egipcia en Eluán. Allí se descubrió una lente pulida que, según los expertos, debió pulirse a máquina, por la perfección que tiene. Hoy se exhibe en el Museo Británico de Londres, en el Departamento de Antigüedades Egipcias, y su existencia es todo un misterio. Si fuera la única lente pulida, vale, no tiene mayor importancia, pero es que hay muchísimas más. Recientemente ha salido un libro, El Sol de Cristal, de Robert Temple, publicado por la editorial Oberon, donde se habla, en concreto, todo ese libro, habla de las tecnologías ópticas del pasado. Y en concreto se habla de lo que Robert Temple denomina la lente de Layard, que en otros casos también se habla de la lente de Nini, de Layard es porque fue el que la descubrió, y que se encuentra también en otro museo, en el Museo Británico de Londres, en el Departamento de Antigüedades de Asia Occidental. Pues alguien quiere ir al British Museum, que lo encuentra allí. Es un cristal de roca, oval, adoptando un tipo de lente plano convexa, que fue descubierta en 1849 en Nimrud, lo que es la antigua Siria, estudiada por Henry Layard, de ahí que se llame la lente de Layard, y que tiene unas características sorprendentes. Se ha datado al menos del siglo VII a.C. y del estudio efectuado se deduce que la lente fue realizada a partir de una pieza de cuarzo de gran calidad que fue tallada y luego pulida y que se adaptaba perfectamente a la órbita ocular humana. Es decir, estamos hablando de una especie de gafa. Esta lente aumenta el tamaño de los objetos, se ha comprobado, y la finalidad, parece ser, con la que se fabricó, era para corregir el astigmatismo de un individuo concreto, probablemente un rey, evidentemente, porque si no, no se podían costear esto. Lo sorprendente de todo esto es que estamos hablando de lentes pulidas, de tal manera que, bueno, y por supuesto, dos tipos de lentes colocadas, puedes hacer un telescopio muchísimo antes que Galileo lo presentara en 1609. Lo sorprendente es que hoy, para lograr buenos resultados en el pulido, empleamos el láser, empleamos los ultrasonidos o empleamos el óxido de cerio. ¿Qué es lo que empleaban estas antiguas culturas para conseguir esta perfección que están diseminados estos pequeños objetos en diversos museos? Vaya, parece que hace 27 siglos se veía mejor de lo que parece. Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y hay infinidad de estos artefactos ópticos que demuestran que en el pasado, desde luego, su tecnología, tanto a efectos de astronomía, posiblemente rudimentarios, telescopios rudimentarios, como lo que eran gafas, no eran tan infrecuentes como podemos pensar. Puesto número 3, Carlos. Bien, vamos a elegir un objeto de uso común, una moneda. Una moneda con sus figuritas humanas, sus inscripciones, su texto y de metal, por supuesto. En 1871, William Dubois, del Instituto Smithsonian, hizo una investigación, porque ya le empezaba a intrigar, la cantidad de objetos extraños que estaban siendo encontrados en las excavaciones, tanto mineras como en general, de objetos raros que se habían encontrado durante los últimos años del final del siglo XIX en el estado de Illinois. Estados Unidos, y sobre todo la zona que rodea los Grandes Lagos, estaba ya por entonces muy poblada y, debido a que era una economía muy dinámica, había constantes excavaciones, tanto para investigación minera como para roturar nuevas tierras para el cultivo, como para la creación de nuevas ciudades. Eso hacía que, de manera general, se empezaran a encontrar objetos francamente extraños. Tanto fue así que el Smithsonian hizo una pequeña investigación para mandar a un equipo hasta un lugar de Illinois, que en concreto se llamaba Marshall County, donde estaban produciéndose, donde estaban encontrando unos objetos por lo menos extraños. Cuando llegó allí, unos meses después de la fecha que he dicho, Moffitt, que fue el representante que estuvo allí del Smithsonian, participó en una excavación en la cual había una serie de estratos que iban desde los 5 hasta los 125 pies de profundidad. En concreto, en 1881, Winchell, que era uno de los investigadores que hacía la excavación, encontró uno ya muy especial. Porque hasta entonces los objetos que había encontrado de tipo extraño, aunque eran metálicos, algunos parecían de bronce o de cobre, podían ser atribuidos de una manera más o menos remota a algunas culturas indias de la zona. Sin embargo, en un momento dado, Winchell penetró dentro de los estratos hasta 114 pies de profundidad. Allí, una de las cosas que encontró era ni más ni menos que una moneda. Una moneda que, y desde luego Winchell no era tonto, no había duda alguna de que pertenecía a un estrato de un periodo interglacial entre los 200 y los 400.000 años de antigüedad. La moneda presentaba clarísimas inscripciones, en un idioma desconocido, y figuras de tipo humano. Bueno, ¿qué se hace cuando uno se encuentra algo así?
Sí, sí, porque hace 300.000 años, Carlos... Pero es que aquí la cosa era más complicada, porque alguien dice, bueno, un terremoto, algo la ha podido empujar hasta abajo. Bueno, es imposible, porque eran estratos planos en los cuales no había habido alteración de movimiento humano y donde se conservaban perfectamente los sedimentos de las últimas glaciaciones. Pero es que hay algo más. Imaginemos, como reconoce hoy en día el propio Smithsonian, que es al fin y al cabo quien conserva la documentación, que hubiera habido seres humanos, que los hubo, hace 100.000 años. Acababa de existir, de nacer el ser humano en la altiplanicie de Etiopía. Entonces alguien, uno de los primeros seres humanos, uno de los 2 o 3 que había por allí, se cogió un avión hasta Illinois. Allí no tuvo nada mejor que hacer que inventarse un idioma y fabricar monedas, creó una pequeña ceca, y una de las monedas la tiró al suelo. Bueno, pues eso es lo que se ha encontrado. Numismática de hace 300.000 años. Eso en el puesto número 3, pero en el 2... El domingo pasado, en la tertulia, prometí que iba a traer un opar inédito. Hasta ahora son más o menos conocidos, divulgados, se han publicado en algún que otro libro, pero el que voy a decir es fruto de la investigación que estoy realizando ahora, donde estoy metido ahí en manuscritos y legajos antiguos, en un libro publicado en el año 1705, titulado Historia de la Villa Imperial de Potosí, de un autor llamado Nicolás de Martínez Arzán. Me encuentro con extraños objetos que se encuentran en las minas de Potosí, en Bolivia. Y este libro se está refiriendo a los hallazgos, cuenta las anécdotas de todo lo que era la extracción de metales en estas minas de Potosí en el siglo XVI. Y me encuentro, ni más ni menos cuando estoy leyendo, con auténticos opar, que quedan reseñados como el que no quiere la cosa, junto con otro tipo de historias, de leyendas referidas a estas minas. Y leo en este libro, en la historia de la Villa Imperial de Potosí, leo que en febrero de 1566 quiebran un pedazo de carbón y dentro hallaron una hermosa cruz de plata blanca con peana incluida. Cuenta además que fue llevada a Barcelona, donde se supone, es una cuestión para comprobar, que estaría en el convento de San Agustín. Y a los 2 meses hallaron en la misma veta una plancha de metal redonda de plata blanca con una imagen de la Virgen, y leo textualmente lo que dice en ese texto, formada de menudísimas de plata blanquísima con tanta perfección que ni el más aventajado artífice del orbe la pudiera imitar en obra. En 1575, unos cuantos años después, volvieron a hallar en estas minas de Potosí una estatua del tamaño de un hombre mediano hecha con diferentes metales, y 2 días después, dentro de un trozo de metal, un monstruo con cabeza de sapo que interpretaron como una especie de ídolo de alguna cultura totalmente desconocida, porque los indígenas que estaban trabajando en esta mina no conocían ni ese ídolo ni nada, y mucho más cuando estaba dentro de esos bloques de metal, de esos trozos de metal, en una mina que tiene unos estratos de millones de años. Pero este es un dato que, salvo en este libro de 1705, no se ha publicado en ninguna parte, no está en ningún artículo, en ninguno de estos libros de divulgación donde se habla de los opar, que me ha parecido interesante porque para mí fue una auténtica sorpresa encontrármelo cuando no estaba buscando en concreto este dato, y donde nos está revelando que en muchísimas de estas minas del pasado la cantidad de cosas que se encontraron posiblemente que hayan desaparecido, a saber dónde estarán estas cruces o estos ídolos de metal que se encontraron, pero que quedó ese testimonio recogido, en este caso por un cronista bastante desconocido, Nicolás Martínez de Arzán, y que aquí he rescatado un poco pues para disfrute de todos los oyentes y para que vean que realmente los opar están pululando, y hay muchísimos más de esos que comentaba Carlos en un principio, porque en muchas de estas obras antiguas nos encontramos con auténticas sorpresas. Bueno, pues una auténtica exclusiva que nos proporciona Jesús en este ranking de nuestros opar favoritos, esos extraños objetos aparecidos en Potosí. Ahí está, en Bolivia. Vale un Potosí, bueno, pues vale también una cruz de plata blanquísima. Sí, pero además se quedaban estupefactos y con imágenes de la Virgen, con lo cual eso ya nos podría hacer llevar interpretaciones, pues en fin, que no sería el momento de calificar, porque ¿qué hacía una imagen de la Virgen dentro de un trozo, o bien de carbón, o bien de metal, en un estrato de millones de años? Vamos al número 1, ¿resolvemos el ranking, Carlos? Sí, yo he elegido como número 1 porque está muy de moda ahora mismo sus investigaciones, los descubrimientos de Louis y de Mary Leakey, porque es uno de los ejemplos casi perfectos de cómo la ciencia empuja hacia su lado, que le interesa, y aparta todo lo demás. Leakey ha tenido de repente en los últimos meses una especie de boom motivado porque parte de los descubrimientos que él hizo en los años 60, hablo de los más recientes,
fueron o han sido, en cierto modo, recogidos por la antropología oficial, hasta el extremo de replantearse, en cierto modo, los orígenes del Homo sapiens, porque los descubrimientos de Leakey estaban muy centrados en la zona en la que hoy sabemos que nació, debido a la genética, los seres humanos tal y como somos ahora mismo, los sapiens sapiens. Sin embargo, hay una parte para mí interesantísima de los descubrimientos de Luis y de Mary Leakey que son completamente ignorados. Son completamente ignorados pese a presentar no solamente un desafío, sino una prueba evidente y objetiva de que las cosas son de una manera, podían haber sido perfectamente de otra. Por ejemplo, en 1971, en Old Dubai, un lugar de Tanzania, encontraron industria lítica y elementos trabajados en piedra y en cuero que tenían una antigüedad de 2 millones de años. Dices, bueno, fue un descubrimiento casual, pero es que en el año 60 ellos mismos habían encontrado ya objetos de tipo muy parecido en el mismo sitio, en Old Dubai. Cuando ampliaron sus excavaciones un poquito más hacia el norte, porque eso fue en Tanzania, ya en Kenia, en Canam, encontraron una mandíbula humana con elementos de industria lítica claramente pertenecientes a seres exactamente iguales que nosotros. Problema, no eran tan antiguos, pero con mucha suerte tenían 1,7 millones de años de antigüedad. Bueno, claro, no se quedaron ahí. A partir de entonces ya podíamos ir citando descubrimientos de una calavera humana de hombre moderno de hace 4 millones de años, descubrimientos de técnicas paleolíticas avanzadas de hace 400.000 años, descubrimientos de restos humanos y fragmentos humanos de hace 7 millones de años. Es decir, así una y otra vez. Todo entre la zona de Kangera en Kenia, el bosque de Cromer en Old Dubai, en una franja de aproximadamente 700 kilómetros de largo, de norte a sur y unos 400 de ancho de este a oeste. Lo cual presenta además un desafío mayor a todo lo que hemos contado. Y es que aquí hay comunidad de encuentros. Es decir, no es un objeto aislado. Aquí los objetos se encuentran de manera generalizada. Es como si entre los restos de lo que parece ser nuestra línea evolutiva clásica encontráramos restos de personas que son como lo que la línea evolutiva clásica configuró. Pues amigos, ¿qué os ha parecido? Estos ranking de los OPAR favoritos de Jesús Callejo y Carlos Canales. Evidentemente sé lo que estáis pensando. ¿Acaso la historia de los humanos no es como nos la han contado? Bueno, pues... Las teorías sería un programa. Sí, sería un programa. Lo cierto es que hemos disfrutado muchísimo con este Leonardo de Callejo y este Erasmo de Canales, que son auténticos renacentistas, OPAR, pero a la inversa, ¿verdad? Ellos siguen vivos, porque tienen la fórmula del Conde de Saint Germain. Y claro, por eso tienen tantos conocimientos, porque llevan 4 o 5 siglos vivos, y nos lo están contando aquí en la zona cero. Bueno, yo no lo quiero confesar, pero estaba dentro de uno de los bloques de la mina de Potosí. Y ahí fue... ¿Es aquello que era más antiguo? De ahí te recuperaron, ¿no? Me recuperaron haciendo un proceso de electrolisis, claro. Bueno, pues como siempre, nuestro monográfico de Zona Cero. Gracias Jesús, gracias Carlos, nos habéis hecho disfrutar muchísimo. Pues aquí estaremos el próximo domingo con más sorpresas. En la tertulia del misterio.